nosotros. Gracias a Dios por la vida y la oportunidad que nos regala a un grupo de sus hijos poder estar en esta plataforma escudriñando un poco de las Escrituras. Seguimos con el tema de Mateo capítulo 7, donde hemos estado analizando el libro de Mateo a través de este tiempo que Dios nos ha permitido. Hoy vamos a llegar a la lección de la fe de la mujer sirofenicia. En Marcos 7, del versículo 24 al 30, vamos a estar viendo a esta mujer. Jesús, después de haber aclarado sobre la tradición de lavarse las manos y lo que verdaderamente contamina al hombre, ahora se encuentra con una mujer desesperada por la enfermedad de su hija. La enfermedad de su hija es que está endemoniada. Tiene un demonio que la hacía sufrir. No se nos declara que hacía este demonio a esta hija, pero por la desesperación de la madre, pues podemos sacar conclusiones de que no era nada agradable lo que le sucedía a esta hija de esta mujer. No se nos revela el nombre de esta mujer. En Marcos capítulo 7, versículo 24, Marcos 7, 24, empieza la lección. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. No pudo pasar de que nadie supiera que él estaba ahí. Esta mujer se dio cuenta y desde luego fue a buscar la solución a la enfermedad de su hija. Estas dos ciudades eran de Fenicia, por la costa del mar Mediterráneo, al norte de Palestina. Jesús salió de ahí, ¿verdad? Y fue a esta región. En Mateo capítulo 15, versículo 21, Mateo nos relata, Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de ahí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Jesús fue a esta región de Tiro y de Sidón. Jesús no había estado en Tiro y Sidón, nunca había hecho milagros ahí. Por eso es importante comprender un poco que esta lección trata más hacia los discípulos, porque Jesús va no para hacer milagros, no para predicar ahí, porque él quiere estar a sola, no quiere que nadie se dé cuenta, porque va a enseñarle una lección a sus discípulos de fe, de perseverancia, de paciencia, de humildad que encontramos en esta mujer. Tiro y Sidón estaban en la costa del Mediterráneo. Por lo que sabemos, fue la única vez durante su ministerio público que salió de territorio judío nuestro Señor Jesucristo. Tiro y Sidón eran regiones de los gentiles y Jesús fue hacia ese lugar. Y pues a través de las escrituras, pues es la única vez que Jesús sale de territorio judío para ir al territorio gentil. En Mateo capítulo 11, versículo 21, Mateo dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Jesús está haciendo ver el contraste entre los de Corazín y los de Besaida con los de Tiro y de Sidón. Jesús hace ver que los de Tiro y Sidón, pues, si hubieran visto los milagros que Jesús hizo,
pues hace mucho tiempo se hubieran arrepentido. En otras palabras, Jesús está haciendo ver que eran más temerosos las personas de Tiro y Sidón que de Corazín y Betsaida. Y cuando vemos a esta mujer, pues realmente sí, vemos que esta mujer y las personas eran más posiblemente temerosas de Dios. No se habían hecho milagros ahí. No se había hecho ningún milagro. Jesús no había estado en Tiro y Sidón y no había hecho ningún milagro. Y esto llama mucho la atención porque esta mujer, ¿cómo logró saber de Jesús? ¿Cómo confiar en una persona que ella posiblemente no lo conoce? Y cómo su fe en este hombre creció en esta mujer hasta el punto de buscarlo, hasta el punto de poder ser humilde, paciente, todas las cualidades que esta mujer demuestra en esta lección. Jesús se retiró a esas partes, región, al parecer para hallar soledad y relajamiento. No fue ahí para hacer obras públicas porque no quería que nadie se diera cuenta. Creo que fue más para enseñar a sus discípulos a través de esta mujer la perseverancia y fe que a ellos les hacía mucha falta. Porque los discípulos que habían estado con Jesús, habían andado con Jesús, pero muchas ocasiones vemos que ellos les hacía mucha perseverancia, mucha paciencia. Y estas cualidades las encontramos en esta mujer. Esta mujer llega a Jesús. Marcos capítulo 7, vamos a Marcos 7, versículo 25, dice, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Esta mujer, dice Marcos, que enseguida que oyó hablar de él. ¿De quién? De Jesús, que está en la región. Esta mujer va y se postra a los pies de Jesús. Escucha de Jesús, oye de Jesús, y esta mujer no desaprovecha la oportunidad que se le presenta. Posiblemente es la única oportunidad que ella va a tener para poder llegar a Jesús y no la desaprovecha. Su problema, su hija tiene un espíritu inmundo. Su hija tiene un demonio. Nadie puede ayudar a esta mujer, ningún doctor, porque no es una enfermedad común, como una calentura, dolor de cuerpo o cualquier otra enfermedad que los doctores pueden ayudar. Pues esta enfermedad no era una enfermedad común, era por un demonio. Y los doctores no podían hacer absolutamente nada por ella. El único que podía hacer algo por ella era Jesús. Solo Jesús puede ayudar a esta mujer. Nadie más le puede ayudar. Esta mujer ruega a Jesús ayuda. Suplica a Jesús ayuda. Marcos capítulo 7, versículo 26. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija aquel demonio. Esta mujer llega rogando, llega suplicando misericordia. Ella no llega exigiendo porque no tiene nada que exigir. Lo único que esta mujer puede hacer es rogar, es suplicar, es implorar por ayuda. No tiene otra cosa más que rogar. No puede exigir porque no tiene ningún derecho a exigir absolutamente nada. Era gentil, no era del pueblo de Israel y por ende no podía exigir
No tenía ningún derecho, no tenía ningún mérito. De la misma manera, nosotros no tenemos ningún mérito o derecho ante Dios para exigir, sino solamente rogar, suplicar misericordia de parte de Dios. En Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4:16, el escritor nos hace ver: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No tenemos méritos, pero sí debemos de acercarnos con confianza. Esta mujer se acercó a Jesús con toda la confianza que ella sabía que Jesús podía resolverle su problema. De la misma manera, tenemos que acercarnos con confianza, no dudando, y hallar misericordia para la ayuda oportuna. Esta mujer necesitaba ayuda y la necesitaba, era urgente por la enfermedad que tenía su hija. Es por la misericordia de Dios, no por méritos, que nosotros tenemos que llegar y pedir a Dios a través de Jesucristo. No tenemos mérito alguno para exigir a Dios. Como el fariseo pensaba que tenía méritos y que podía exigir y vanagloriarse delante de Dios. En Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Aquí vemos a este fariseo que piensa que tiene méritos para que Dios le escuche y para que Dios le responda. Él piensa que porque no es estafador, no es injusto, no es adúltero, son méritos que él tiene para exigir a Dios. Pero no tenía ningún mérito. Versículo 12 dice: yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Sigue vanagloriándose, sigue exaltándose. Yo hago esto, yo no soy estafador, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo doy el diezmo, yo hago ayuno. Y era solo el yo presente. Se estaba exaltando, se estaba vanagloriando y pensando que de esa manera tenía méritos para acercarse a Dios y que Dios le escuchara y que Dios le respondiera. Debemos ser como el recaudador de impuestos. Ahora Jesús nos presenta lo contrario a exaltarnos a nosotros mismos. En Lucas 18, versículo 13 y 14 dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre no quería ni alzar sus ojos. Pensaba que con alzar la vista ofendía a Dios. Y él confiesa que no es digno de llegar a Dios. Él confiesa que es un pecador. Pero él está pidiendo piedad. Él está pidiendo misericordia. Él está pidiendo bondad. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Ahora Jesús les hace ver quién realmente descendió justificado. ¿Quién realmente se fue justificado delante de Dios? Pues aquel recaudador de impuestos.
Aquel fariseo que conocía la ley, que era del pueblo de Israel, pues no fue justificado. ¿Por qué? Porque se estaba enalteciendo él, pensando que tenía méritos para que Dios les pudiera escuchar y para que Dios le pudiera responder. Como gentil, esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios y por ende estaba perdida, sin Dios, sin esperanza en este mundo. En Efesios, el capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso cómo era su condición cuando estaban alejados de Dios, cómo era su condición cuando estaban en el mundo, cómo era su condición cuando no habían obedecido al evangelio. El apóstol Pablo le dice: recordad que en ese tiempo estaba separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los Éfesos. Esa era nuestra condición cuando estábamos en el mundo. Esa es la condición de toda persona que no ha obedecido al evangelio. Y esa es la condición de muchos cristianos que han obedecido al evangelio, pero que se han retirado de la comunión con Dios. Están sin Dios, sin esperanza. Esa era la condición de esta pobre mujer. Por eso no tenía ningún mérito, no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía a la ciudadanía de Israel. Era extraño, desconocía las promesas que había para el pueblo de Israel. Estaba sin esperanza y sin Dios. En otras palabras, estaba perdida. Marcos no nos narra todo con detalle. Mateo sí nos narra más detalles que Marcos pues no nos narra. En especial a mí me gusta más la narración que hace Mateo de esta lección que Marcos, porque Marcos pues no nos da muchos detalles como si Mateo nos da varios detalles importantes. Primero, fíjese, no le responde palabra, la ignora. Marcos nos revela, Mateo nos revela que Jesús la ignora. Dice en Mateo 15:23. Mateo 15:23 dice: él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Mateo nos revela que ella llegó gritando, desesperada. Y Jesús no le responde palabra. El primer no hacia esta mujer. Esta mujer llega desesperada. Esta mujer necesita ayuda. Y en aquella persona que él deposita su confianza, esa persona no le responde. La ignora por completo. Los discípulos no están preocupados por esta mujer. Los discípulos, lo que les está afectando es los gritos de esta mujer. No tienen misericordia de la desesperación de esta mujer. Bueno, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos, si nuestro hijo está enfermo y salimos de noche, 12, 1 de la madrugada, a buscar al doctor? Y llegamos a la casa del doctor y comenzamos a golpear. Y el doctor le dice: no puedo, no estoy atendiendo, no son horas de atender. Bueno, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud, hermanos? Posiblemente nos vamos enojados. Posiblemente vamos diciendo: ¿y para qué, doctor? Y muchas otras cosas. 2. Le responde que no la puede ayudar. El segundo no de Jesús hacia esta mujer. Primero la ignora. Ahora, cuando le responde con un no te puedo ayudar.
Mateo 15:24 dice, y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay un segundo no contundente, hermano. Si el primer no era para completamente que esta mujer perdiera toda esperanza en Jesús, con este segundo no es para que ya cayera totalmente vencida. Porque Jesús le está diciendo, no te puedo ayudar, porque tú no eres del pueblo de Israel. Yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Yo he venido por los ciudadanos de Israel. Tú no eres de Israel. Entonces vemos, hermano, que aquí con este segundo no es para que esta mujer ya perdiera toda esperanza de que Jesús le pudiera ayudar. 3, no le puede dar la comida de los hijos a los perrillos. El tercer no y más contundente, hermanos, es el que Jesús le va a decir. Mateo 15:26. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Fíjese, hermano, cómo el tercer no es todavía más contundente. Esta mujer, en cada obstáculo, en cada no que Jesús le está diciendo, ella lo está venciendo. Pero ya este último no, es como podríamos decir, el golpe final para noquear a alguien. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Con esto es para que esta mujer completamente se retirara, decepcionada. Jesús llevó al extremo la fe de esta mujer. Y ella salió triunfante. Ella salió victoriosa. Jesús lleva al extremo la fe de esta mujer. Jesús lleva hasta lo último la fe de esta mujer, hermano. Nuestra fe, hermanos, debe ser probada. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7 dice el apóstol Pedro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Para que la prueba de vuestra fe, nuestra fe tiene que ser probada. Es más preciosa que el oro, pero el oro, hermanos, se prueba por fuego. Nuestra fe va a ser probada. Y es ahí donde vamos a demostrar qué tipo de fe tenemos. Una fe que pasa los obstáculos, una fe que vence las tentaciones, las dificultades. Lamentablemente muchas veces no queremos soportar esta prueba de fuego. Lamentablemente fácilmente nos vamos. Fácilmente somos vencidos, hermanos, por las pruebas. Fíjense, hay hermanos que fácilmente se van de la iglesia por cosas superficiales. Bueno, porque el hermano me hizo mala cara, porque el hermano no me saludó, porque pedí de la ofrenda y no me quisieron dar. Imagínense. Imaginémonos si hubiéramos nosotros tenido esta dificultad que esta mujer está experimentando con Jesús. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Dios, hermano, no nos dejará ser probado más allá de lo que podemos resistir. Jesús conoce a esta mujer y sabe hasta dónde puede llegar. Y por eso la lleva al extremo. Él siempre dará la salida para vencer cualquier tentación, cualquier dificultad. En 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13
Dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Dios, hermanos, siempre nos va a dar la salida para que nosotros podamos vencer cualquier tentación, para que nosotros podamos resistir cualquier tentación. Pero tenemos que resistir. El problema es que no resistimos. Esta mujer resistió, hermano. El primer no, posiblemente nosotros allí ya no hubiéramos resistido más. Esta mujer resistió. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice Santiago 4:7, por tanto someteos a Dios, resistí pues al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, tenemos que resistir. Tenemos que luchar. Tenemos que hacer resistencia. Y el diablo va a huir. Pero si no, hermanos, si no hacemos resistencia, entonces fácilmente Satanás nos va a vencer. ¿Y cómo Dios va a proveer la salida? Si fácilmente nos dejamos vencer para después ser recompensados. Cuando resistimos, salimos victoriosos, pues vamos a ser recompensados. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Porque si resistimos, hermano, si perseveramos, si nos mantenemos fiel ante la prueba de fuego, después vamos a recibir la corona, como lo hizo esta mujer. Esta mujer recibió el premio por el cual había llegado a Jesús, pero tuvo que resistir, tuvo que perseverar, tuvo que mantenerse fiel bajo la prueba que está pasando en ese momento, como lo hizo esta mujer. La gran humildad de esta mujer. En Marcos capítulo 7, versículo 27. Marcos 7:27 dice, y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, Jesús le está diciendo, no puedo darte el pan. El pan es para los hijos, no es para los perrillos. Jesús no la ofende. Solo está diciendo una verdad. Jesús está diciendo una verdad. Jesús está aplicando una verdad. ¿Quién va a dar la comida de su hijo a su perro? Fíjense, hay personas que cuidan a los perros, aman a los perros, pero nadie va a darle la comida que tiene para su hijo, dársela a un perro. Por mucho que lo cuide, por mucho que lo quiera, nadie va a hacer eso. Nadie va a darle la comida que está para su hijo, dársela al perro. Y Jesús está aplicando esa verdad. Pero esta mujer muestra su humildad. No quiere el pan, la comida. Se conforma con las migajas que caen de la mesa. La respuesta de esta mujer. La fe de esta mujer. Marcos 7:28. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Dice qué humildad la de esta mujer, hermano. Esta mujer no se ofende. Esta mujer no se ofende. Esta mujer al contrario saca el provecho de eso. Y ese es cierto, Señor. Es cierto, yo no soy digna de comer lo que está en la mesa. Yo no te estoy pidiendo lo que está en la mesa.
Solo te estoy pidiendo que me dejes recoger las migajas que caen de la mesa de los hijos. Yo no quiero estar en la mesa, le dice esta mujer. Yo no quiero el pan que esté en la mesa. Yo solo quiero que me permitas recoger las migajas que caen de la mesa. Esta mujer no quiere el pan de la mesa, hermano. Esta mujer no quiere la sobra de la mesa. Esta mujer pide, se conforma con las migajas que caen de la mesa. Las migajas no es lo mismo que las sobras, porque muchas veces pensamos, hermano, que las migajas es lo mismo que las sobras, y no es así. Las migajas no es lo mismo que las sobras. Las sobras las podemos guardar y comerlas después. Por ejemplo, estamos comiendo, ya nos llenamos y nos sobró. Esa sobra vamos y la guardamos. Y la podemos comer más tarde o la podemos comer mañana. Solo la calentamos y la comemos. Esa es una sobra. Las migajas, no. Yo hasta el momento, hermanos, no he encontrado a nadie en el mundo que pida las migajas. Podemos estar en algún lugar comiendo. Puede llegar personas que viven en la calle, que recogen comida en la calle. Y esas personas nos piden lo que nos sobra. Tal vez nos sobró un poco de refresco. Y las personas nos piden que le demos la mitad de refresco que nos sobró y se lo podemos dar. Las personas pueden pedir si nos sobró un pedazo de carne o arroz o algo, y las personas nos piden esas sobras y nosotros se las podemos dar. Pero yo hasta el momento nunca he oído a nadie, por muy mendigo, que diga, ¿me permite recoger las sobras que caen? ¿Que caen? Nadie. Nadie va al piso a recoger migajas de arroz, migajas de frijol, migajas de pedacitos de carne o de pollo. Nadie va a recoger eso, hermanos. Hay veces nos ofendemos cuando alguien ha comido y le sobró una pieza de pollo, un pedazo de carne y nos dice, mire, ¿quiere? Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no como sobras. Yo no como sobras. Hermano, esta mujer no quería las sobras. Si eso hubiera sido, pero no fue eso. Ella quería las migajas, lo que caía a la mesa, de la mesa, hermano, lo que estaba en el suelo. ¿Qué deseaba Lázaro, por ejemplo? Lucas 16, versículos 20 y 21. Lucas 16, 20 y 21 dice, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas. 21. Ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Además, hasta los perros venían y le lamiaban las llagas. ¿Qué deseaba Lázaro? Lázaro tampoco deseaba el pan. Él quería aprovecharse de las migajas que caían, hermanos, de la mesa. Y los perros le hacían competencia. Porque los animales sí recogen migajas. Esta mujer es lo que deseaba, hermanos. No la sobra, sino las migajas. ¿Somos nosotros tan humildes de desear las migajas, hermanos? ¿Tenemos nosotros la humildad suficiente para desear las migajas? Jesús recompensa la fe de esta mujer. En Marcos capítulo 7, versículos 29 y 30, Jesús dice, y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Versículo 30, cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama
y que el demonio había salido. Su hija fue sanada por la gran fe de esta mujer, por la perseverancia, la persistencia bajo la prueba de esta mujer. Venció cada obstáculo, venció cada pared que se le puso de frente. Fue siempre hacia adelante. Mateo nos narra que Jesús alabó la fe de esta mujer. En Mateo 15, versículo 28. Mateo 15, 28 dice: entonces respondió Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como desea. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Mateo nos hace ver que Jesús alabó la gran fe de esta mujer. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una fe tan grande como esta mujer, que aunque no era del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, su fe traspasó frontera, su fe traspasó límites, hermanos, y límites muy difíciles, porque con esos 3 no que Jesús le respondió, era muy difícil. La fe viene por el oír la palabra de Dios, hermano. En Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar, servir a Dios. Tenemos que tener fe, pero la fe viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto deseo la palabra de Dios? ¿Cuánto escudriño la palabra de Dios? ¿Cuánto estudio la palabra de Dios? Para tener fe y de esa manera agradar, servir a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice el escritor a los hebreos: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Sin fe, imposible, hermano, que podamos agradar a Dios. Tenemos que tener fe para agradar a Dios. ¿Qué tan grande es nuestra fe, hermano? ¿Qué tan grande es mi fe? ¿Qué tan grande es su fe cuando ha sido probada? Porque podemos permanecer fieles y mantenernos como grandes hermanos de fe mientras no hay prueba. Pero la fe se prueba a través de las tribulaciones. Y es ahí donde demostramos qué tipo de fe tengo. Por la fe, hermanos, muchos hicieron grandes cosas. En Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 37. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Versículo 34. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. 37. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados. ¿Soportaríamos nosotros este tipo de maltrato, hermano? Nos hemos puesto a pensar y a meditar. Si yo sufriera eso, ¿todavía perseverara en las cosas de Dios? ¿Todavía fuera siervo de Dios? Por la fe, muchos hicieron grandes cosas. Pero, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es su fe, hermano? Dios nos ayude a crecer en esta fe que vence montaña,
y cada aflicción que se nos presenta en esta vida. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener tropiezos, pero nuestra fe está para vencer. Nuestra fe debe vencer. Triunfemos sobre Satanás, resistiéndole en cada tentación, cada barrera que nos ponga. No nos dejemos vencer, hermano. Luchemos por nuestra salvación. Que nuestra fe pueda vencer siempre. Fortalezcámonos siempre en el Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos en quien fortalecernos. Tenemos quien nos fortalezca. Y ese es el Señor. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que ir a Él para obtener la fuerza. Aunque no tengamos nada, hermano, siempre regocijémonos y esperemos en el Señor. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, dice el profeta, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vaca en los establos. Y ese hermano, aquí nos está presentando el profeta Habacuc un panorama completamente devastador. Un panorama donde no hay que comer, no hay de qué alimentarnos. Imaginémonos. ¿Qué tal si esta fuera nuestra situación? ¿Qué tal, hermano, si la situación el día de mañana cambie y no haya qué comer en nuestro país? Que no haya nada de qué alimentarnos. ¿Qué haríamos? Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. No importa si hay o no que comer, dice el profeta. No importa si hay o no hay. Yo siempre me voy a alegrar. Yo siempre me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Versículo 19. El Señor es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace caminar. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestro gozo? ¿En dónde está nuestra alegría, hermanos? Si es en las cosas materiales, vamos a fracasar. Si es en Dios, no importa la situación que estemos pasando, vamos a salir triunfantes, porque Él dará la salida siempre. Conclusión, hermanos. Se nos presenta a una mujer con un problema que solo Jesús podía ayudar. Su hija estaba endemoniada. Y ella fue a Jesús, al único que le podía ayudar. Nosotros, hermanos, ¿a quién estamos yendo? Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, ¿a quién vamos, hermano? ¿Nos acercamos a Jesús o nos alejamos de Jesús? Esta mujer, su fe le ayudó siempre para vencer cada obstáculo que tuvo enfrente. Ella lo fue venciendo, cada uno en su momento. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros, hermano? Imitemos a esta mujer que nada la detuvo para obtener la salud de su hija. No fue vencida, venció y obtuvo el premio. De la misma manera, nosotros tenemos que vencer para obtener el premio que Dios nos tiene reservado, guardado en los cielos. Por eso, hermanos, esta historia de esta mujer es de mucha fe, de mucho ánimo. Cuando usted esté pasando por algún problema, cuando usted esté pasando por alguna dificultad, vaya a Jesús, acérquese a Jesús.
Lea y escudriñe a esta lección y sacará gran provecho de esta mujer. Que Dios nos bendiga, hermanos.